Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Esta es la historia de las palabras. De nuevo, reiterando, la historia de las palabras está basada en las historias orales mayas. Implica que los dioses nos crearon y nos vieron inertes y para darnos oportunidad de espíritu crearon las palabras y con ríos, piedras, crearon espejos y cada quien tiene uno de ellos y en eso, en la plática nos reflejamos el uno en el otro con la posibilidad de crecer. Bueno, escucharon esta verdad que fue escrita en 1923-25 y sigue vigente. Nosotros hace aproximadamente 2 años escribimos entre todos, varios de los participantes estamos aquí, está acá conmigo el maestro García, Ayala también participó en escribir y discutir lo que es los vicios del pensamiento. Los escritos por ahí se nos quedaron perdidos en algún teléfono que no tuvimos el cuidado de guardarlos, pero al parecer esto es vigente. Tenemos con nosotros a Laura María Orozco, a Tonatiuh Ayala y Luna Flores. Bueno, aquí estamos. Laura, ¿podrías hacer una presentación breve de tu persona? Algo que nos dé una idea de ti. ¿Hello? ¿Laura? ¿Se nos perdió Laura? Sí, se nos perdió Laura. Bueno, en lo que la llamamos Ayala. Bueno, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Una familiaridad con tu persona? Sí. Ok, bueno, buenas tardes, yo soy Tonatiuh Ayala, estamos desde Chicago, hemos estado con varios grupos o colectivos, pues más que nada ayudando, apoyando desde acá a las necesidades y causas que pasan en México y también las causas que suceden aquí. Ya tenemos 10 años haciendo esto. Conocimos a Antonio en una caravana hace como, ¿qué será? Más o menos 6 años, cuando vino con Somalinde por estas tierras, trayendo la cuestión de, era de las madres de los desaparecidos, ¿verdad? Pues era la caravana sobre los emigrantes centroamericanos. Sí, pues los migrantes desaparecidos, pues que sus madres los andan buscando. Y bueno, hemos hecho buenas migas con el compañero Antonio y pues aquí estamos y seguimos adelante con esa fuerza de voluntad de seguir apoyando las causas. Y es todo. Uh-huh. Bueno, perdimos a Laura, estamos llamándole. Luna, más o menos algo de tu persona que te dé familiaridad con el público. Buenas tardes, acá en la Ciudad de México. Pues hace aproximadamente 7 años salí a las calles a protestar en contra de la imposición de un presidente. Salí a protestar en contra de sus reformas y fui criminalizada por los medios, Televisa, Televisión Azteca, La Razón y otros medios diciendo que yo era vándalo. Posteriormente dijeron que yo era una de las 11 anarquistas más peligrosas de México, lo cual no es cierto. Ser anarquista no es malo, pero no soy anarquista. Posteriormente fui detenida el 10 de junio del 2013 con cargos tan ridículos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y que destruí propiedad en el Zócalo. Después soy nuevamente detenida el 29 de octubre porque dicen que yo, al ir a preguntar a dónde estaban los detenidos del 2 de octubre de 2013, que agredí a 2 pobres granaderos, me llevan directamente a Santa Marta, en donde permanezco 6 meses presa injustamente y pues logro salir, pero culpable. Luché por mi inocencia. Gané mi caso en la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México en el 2016 y hoy en día pues sigo luchando por justicia porque
La Suprema Corte dice que es inconstitucional el artículo de ultrajes a la autoridad, pero no dice que yo sea inocente y que no haya hecho lo que dicen. Y pues sigo luchando por demostrar mi inocencia y porque paguen los que mintieron en mi caso para que yo fuera presa después de 7 años. Sigo luchando por mi caso y por las demás personas que han sido detenidas ilegal y arbitrariamente. Bueno, Sí. Les doy los buenos días. Bueno, sí, Laura, pues ya está de nuevo con nosotros. Se nos cayó del barco por un ratito y aquí está. Laura, pues la canción ya la oíste y nada más estamos buscando que nos digas algo de tu persona, algo que le dé al público familiaridad contigo. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Laura María Orozco Medina. Yo soy integrante de la organización Familiares Caminando por Justicia, una organización que busca en el estado de Michoacán, México, verdad, justicia, reparación y memoria por todas aquellas personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Bueno, un poquito porque nos caíste, nos bajaste del barco por un ratito. Luna pues fue víctima de represión cuando la elección de Peña Nieto y el compañero Tonatiu está en Chicago y lo conocí yo cuando la caravana del padre Solalinde, que me trepé a ella y ahí nos conocimos y desde entonces hemos trabajado juntos. Maestro García, aquí está conmigo también, ahora sí estamos todos en el barco. Pues sí, sí. Jubilado de la Universidad Estatal del Valle de San Fernando, la Universidad de Northridge, como unos 40 años ahí, la mayoría en la docencia y unos 13 años como decano de la Facultad de Humanidades y pues jubilado, pero sigo de metiche. Bueno, a mí ya me conocen, todo para mí es cuestionable. No sé en qué problema me meta por andar cuestionando, pero la canción en sí. ¿Alguien quiere ser el primero en opinar sobre qué somos? ¿Qué va a cambiar? Nosotros escribimos los vicios del pensamiento y nadie lo quiso discutir. Sobre el dogma, sobre los intereses personales, sobre todo lo que destruye movimientos y posibilidades desde nosotros mismos. Laura, dándote la oportunidad, primero, ¿qué piensas de esa canción? ¿Qué piensas del ser humano y sus vicisitudes, su incapacidad de encontrarse a sí mismo? Hello, Laura. Hola. Sí. Pues, ¿qué piensas de esa canción, de lo que es el ser humano? Adelante. Trayendo adelante pues la canción, me parece que es una canción que cobra especial relevancia en estos momentos, en momentos de crisis humanitaria, pero también de crisis también de pensamiento, de conciencia, de crítica del ser humano, ¿no? Donde el Estado pues justamente lo que hace es adoctrinar para incapacitar a los seres humanos a describir de manera crítica la realidad y así que sea imposible o al menos que dificulte la organización o la actividad participativa de todas las personas en estos procesos organizativos. Donde pues obviamente a todo aquel que piensa diferente, que empieza a cuestionar todas estas situaciones que no sirven, más bien que sirven solo a los intereses de este capital o a los dueños del poder, del dinero, pues entonces es que son amedrentados, torturados, desaparecidos, encarcelados por oponerse a estos atropellos hacia las personas, hacia los pueblos indígenas, hacia todo aquello que imposibilite el enriquecimiento de estos dueños del capital. Me parece que nosotros como movimientos, como organizaciones, pues tenemos una gran tarea, no solo de exigencia de esa verdad, la justicia, de esa reparación, sino también de esa politización de los familiares,
desaparecidos, de todas aquellas personas que quieren de alguna manera hacer algo. Creo que es como nuestro reto, o sea, insertarnos en la lucha, pero politizarnos y saber qué es lo que realmente está pasando detrás de estas desapariciones, detrás de todos estos homicidios, detrás de todas estas agresiones a defensores de derechos humanos, a luchadores sociales, a activistas, ¿no? Porque realmente en la manera en que seamos capaces de comprender lo que realmente está detrás de todo esto, entonces hacia dónde caminar y cómo generar estrategias reales que nos permitan no darle solo al problema frente al cual estamos peleando o estamos exigiendo, sino a que todo lo que hay detrás pues cambie y que por ende pues esa situación de no más desaparecidos, de no más agresiones a defensores de derechos humanos, etcétera. Bien, maestro, pues generalmente ahí absorbo el programa y usted a veces no habla. No, ¿Qué piensa de esa canción y lo que escribimos hace tiempo que la gente se rehusó a discutir? Bueno, la canción para mí es hasta cierto punto increíble porque se escribió casi un siglo atrás. Y viendo lo que describe la canción y lo que nos encontramos en este mundo hoy en día, pues estamos en las mismas. Los problemas, me gusta eso de hay que buscar a fondo lo que está pasando y de politizarnos, porque muchos en cuanto a la política creen que no me interesa la política y que no hay por qué fijarnos en la política, pero para mí la política, aunque sea una serie de problemas y ilusiones, etcétera, es algo que necesariamente tenemos que meternos, porque hay, por lo menos, la política para mí es como la ayuda humanitaria, ayuda hasta cierto punto a suavizar, o podría suavizar lo malo de nuestras circunstancias, los problemas con los demás, porque a fondo existe ese problema del ego. Uh-huh. Y nadie quiere, o casi nadie quiere admitirlo, casi nadie quiere autoexaminarse, autocuestionarse, porque eso es sumamente importante. No solamente cuestionar a los demás, es muy fácil cuestionar a los demás son una bola de despensa de erróneos y que no entienden, que son viciosos, que le echamos la mala voluntad como su base de comportamiento, pero no, también a nosotros mismos hay que examinar lo que hacemos, lo que pensamos y cuestionarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, ni cuestionamos al prójimo, ni cuestionamos a nosotros, sobre todo si no cuestionamos a nosotros mismos, nunca hay progreso. No puede existir el progreso sin esa autoexaminación y cuestionamiento. Sí. Uno de los dioses menores del marxismo, Engels, sí. Yo recuerdo que dijo que cualquier idea, por más magnánima que sea, si no se manifiesta en política, no tiene razón de ser. O sea, si cualquier cosa que pensemos, si no la buscamos una forma práctica de que tenga vida social, en realidad no tiene razón de ser. Bueno, quiero agregar otro punto, que muchas veces cuando hablamos de la política, la gente piensa en la política electoral. Esa es una parte de la política, pero el proceso político es mucho más amplio que el proceso electoral. Bueno, la política en sí es polis, el conglomerado, sí, y treaties, tratado de los problemas del conglomerado. Estemos o no, todos estamos envueltos en una sociedad pues sí, que necesita verse y resolver sus propias problemáticas. Sí. Luna, ¿estás ahí? Dinos qué piensas. Bueno, no está escuchando, pero como se le pidió que... Ahí está. Dinos qué piensas. ¿Ya? Sí, ya te estamos escuchando. Dinos qué piensas. Pues la canción que sí tiene mucha razón, que... pasa una y otra vez y pues si no estás de acuerdo pues te criminalizan, como en mi caso, pero yo digo que hay que levantar la voz, porque sí, por mi caso y por el de los detenidos aquí en la Ciudad de México, pues se lograron muchas cosas
se logró, primero que nos dejaran libres. Después, pues logré ganar yo mi caso por ultrajes en la Suprema Corte y después logramos una ley de amnistía para la Ciudad de México. Esta ley de amnistía es una ley de amnistía para inocentes, porque a todos se nos fabricaron delitos, se nos sembraron pruebas y pues creo que logramos mucho al lograr esta ley de amnistía en donde el gobierno de la Ciudad de México pues reconoció que lo había regado. Eso, por eso difiero yo de la canción de que pues siempre va a ser lo mismo, pero no porque fuimos muy pocos los que nos atrevimos a luchar, a levantar la voz y pues ganamos ciertas cosas que por las cuales pues tenemos que seguir luchando para que se implementen en la ciudad, para que nadie más vuelva a ser criminalizado, para que nadie más vuelva a ser detenido ilegal y arbitrariamente. Tratamos, aquí en la Ciudad de México ya se derogó el artículo 287, que es el de ultrajes a la autoridad. Nos falta por derogar el 362 de ataques a la paz pública, con los que se criminaliza la protesta. Hay mucho por avanzar y pues no apegarnos a la cuestión de que siempre es la misma porquería una y otra vez. En nosotros está cambiarlo. Por eso tenemos que unirnos, deseo decir la palabra víctimas, pero pues así se nos llama. Debemos de unirnos las víctimas y no dejar que nadie nos utilice como se intentó aquí en la Ciudad de México, utilizarnos así como botín o como moneda de cambio para lograr leyes en la entonces Asamblea Legislativa. Una petición que les tengo a las víctimas es que no se dejen usar tampoco, el que no se dejen dividir, porque pues eso es lo que trata el gobierno. Hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de las víctimas y en muchas ocasiones les quitan la voz, tratan de ser los portavoces y pues se aprovechan de las víctimas, se aprovechan económicamente, físicamente. Es terrible. Ojalá que esto cambie y que se les dé la voz a las víctimas en primera instancia y pues, hay en varios casos que no se puede porque pues están desaparecidos las víctimas, que los familiares sean los que tengan la batuta y los que decidan qué es lo que quieren hacer sin nadie que los mangonee, sin nadie que los use. Ahí podría ser el cambio. Bien, Ayala, ¿qué piensas? Hemos platicado bastante y por todos estos años que nos hemos conocido y ves que el problema de fondo, lo que implica la canción, ¿qué piensas tú? ¿Me oyen? Sí. Ok, bueno, pues la canción no dice nada que no sepamos, ¿no? Digo, de hecho, son ciclos, ¿no? Y los ciclos desgraciadamente se repiten una y otra vez, pero estoy muy de acuerdo con lo que dijo la compañera primero, que sí tenemos que politizarnos, porque muchas veces, aunque le queramos entrar a los cocolazos o a la cuestión de apoyar o de trabajar con colectivos o con gente que está luchando, sí se necesita no politizar, porque si no te politizas, entonces no sabes ni qué es lo que estás haciendo, no puede ser nada más bola, ¿verdad? En cuanto a lo que dice Luna, pues también sí se han hecho cambios, digo, ellos han logrado cambios increíbles que, pues, digo, les costó, ¿no? Porque les costó estar en la cárcel, les costó estar torturados, les costó estar incriminados en algo que ni siquiera habían hecho, ¿no? Entonces, sí se tiene que organizar, sí se tiene que luchar y sí se pueden hacer cambios. El problema aquí, maestro, es lo que siempre hemos visto, digo, hasta dentro de los mismos colectivos que están trabajando, hasta dentro de las mismas personas, los mismos familiares de las víctimas, los mismos familiares de, por ejemplo, los desaparecidos de los 43, las organizaciones que están trabajando con ellos, existen esos problemas que hablamos en lo que se escribió, que son los vicios del pensamiento.
Uno, que viene siendo el ego. Dos, con el ego pues también vienen las cuestiones de sobresalir personalmente. Tres, pues realmente esa organización o ese colectivo, si realmente está ayudando o apoyando, debería de ser parejo, ¿no? No estar haciendo tratos con el gobierno sin que los familiares o la gente sepan. Um, es difícil la condición del ser humano cuando se ve en situaciones de, de riesgo, porque hace hasta lo imposible con tal de no estar ahí, ¿no? Pero más que nada se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? El apoyo mutuo es esencial, el apoyo mutuo es para nosotros los que pensamos de manera libertaria, es lo que más nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Ante estas condiciones. El Estado, la gente que trabaja con el Estado, van a decir que siempre hablamos del capitalismo, pero es que el capitalismo tiene mucho que ver con todo eso que está pasando. Digo, estamos viendo hoy en día las cuestiones de los megaproyectos en México, a todas las comunidades que están afectando. Tiene también mucho que ver el que por medio de eso se desaparezcan personas, se asesinen líderes activistas, se vive todo este horror que quizás en el pasado también se vivió, pero no tanto, pero hoy en día es como más palpable o se ve más, quizá porque las redes sociales pues lo sacan más, ¿no? Pero siempre nos han impuesto cosas, ¿no? Y cuando te rebelas o te resistes, pues eres enemigo. Entonces, sí, digo, la canción en sí no está diciendo nada nuevo, son cosas que han estado pasando, pero lo vuelvo a repetir, son ciclos, porque lo mismo pasó hace 40, 50, 100 años atrás, ¿no? O sea, es la condición del ser humano la que no cambia, ese es el problema. El que no se concientice la persona, que no se despierte esa conciencia que está ahí, o por miedo, o porque simplemente mientras no me pase a mí, pues que sigan las cosas igual, ¿no? Mientras yo tenga mi dinerito para irme a comprar mi cervecita y irme de vacaciones y estar bien, lo demás que se lo lleve el carajo, ¿no? O sea, esa es la falta de conciencia en la cual pues se está viviendo hoy en día, ¿no? Y lo hemos visto ahorita con este gobierno que está en México. Compañeros que antes apoyaban las causas ahora están en contra de ellos porque pues para ellos su líder ya ganó y su líder tiene la razón y pues para nosotros no es así, ¿no? Eso es lo que pienso. Bien, pues el problema de fondo, ¿no? La abstracción, lo que está presente en todo este tipo de situaciones en las que el ser humano siempre parece repetir lo mismo. Me refiero ahora, digo, a algo que se ha visto por muchos años de distintos aspectos, por cantidad de miles de años. Y el Buda al menos cayó a la conclusión de lo que le perjudica al ser humano es el querer más o diferente, su ambición de tener, y empieza a comprometer su moral, su ética. El cristianismo nos puso la situación del concepto del otro, la existencia del otro. Cuando miras al otro como un igual no lo vas a lastimar. Y en todo lo que parece que siempre nos gana es el querer ser nosotros, sino el querer siempre avasallar y tener. Y los vicios del pensamiento cuando los escribimos fue básicamente mucho de eso, el dogma, la esperanza de que alguien venga a salvarte, la presencia del ícono, intereses personales, protagonismo, todo en relación al ego. No sé si en ese sentido la plática pueda cambiar un poco. ¿Qué piensas, Laura? ¿Laura? Parece que Laura no puede desenmudecer su teléfono. Bueno, ¿qué piensas qué piensa de eso, maestro? En lo que Laura viene y nos... Aquí está ya Laura. ¿Laura? Sí. Pues, ¿qué piensas en lo que... o estabas distraída con otra llamada? No, pues a mí me parece que justo es lo que por ahí decía un compañero, ¿no? Que la politización también no solo implica comprender, sino también esa crítica y autocrítica que tiene que haber
o existir dentro de los movimientos para que eso coadyuve a que pues, a la legitimidad de cualquier movimiento u organización. Me parece que es súper básico e importante. Vamos a pedirles que abran los teléfonos a todos para tratar de hacer ya no una opinión, sino una plática. Ojalá y logremos entablar una plática alrededor de esto. Pues yo, para mí, pienso que el problema de fondo es el ego, lo que hemos visto en distintos movimientos, distintas formas donde viene gente y empieza a sobrepasar, pierde piso, lo que hemos visto hasta donde menos lo esperamos, cuando el líder en alguna forma pierde piso y le gana el ego y empieza a sobreponerse a los demás en vez de ayudarlos a sobrepasar cosas. No sé si ustedes hayan visto ese tipo de actividad en los compañeros con los que se trabaja. No tenemos que decir nombres, esto no es una acusación a nadie, sino tratar de entendernos, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan? Todos ahorita pues opinen. ¿Qué piensas, Laura? Bueno, a mí me parece que justo lo que ustedes dicen, ¿no? Que más que una acusación, pues es también que parte de esa crítica es entender que pues justo sí son vicios del pensamiento, pero que devienen de un sistema que nos hace ser así, que nos hace creernos así. Y justo me parece que estos análisis son importantes por eso, porque nos permiten desmitificar todo lo que el sistema comprende como algo bueno, que realmente no lo es, ¿no? No ayuda a la colectividad, sino fomenta ese individualismo que rompe con cualquier colectividad, justamente. Maestro, pues ya, 20 y tantos años y hemos visto lo mismo. ¿Qué piensa? Sí, solemos decir, o yo suelo decir que Antonio y yo ya tenemos que más de unos 24, 25 años que vamos de fracaso a fracaso, porque para hablar de éxito, de victoria, etcétera, pues no, nunca llegamos, pero hay que seguir con esta lucha de cuestionar, de argumentar uno con el otro, con nosotros mismos, porque esa tendencia, y si viene de la perspectiva capitalista de que el individuo, y que si alguien no tiene lo necesario para vivir, pues échenle la culpa a él, porque es por su falta propia que está en esas condiciones. Y ya dejamos de pensar de otra manera, de que si somos parte de un grupo, la sociedad pues está compuesto de socios, somos socios en este mundo, y si nomás busco lo que necesito yo, todos tenemos necesidades, casa, comida, ropa, etcétera, pues son necesidades básicas. Pero si yo nomás busco lo mío, entonces va a fracasar el esfuerzo. Si no domino a otros, si no les quito a otros lo necesario para ellos. Entonces hay que buscar para todos. Yo como socio, como uno de esa totalidad, si hay para todos, pues hay para mí. No hay que preocuparme de mis necesidades, sino hay que preocuparme por las necesidades de todos. Una confesión que nunca he hecho. A ver. Hace tiempo, cuando nos conocimos, cuando se me encargó distribuir los papeles, los documentos del Comité Central Revolucionario Indigenista en Chiapas, ahí en la universidad, yo me sentí inseguro en todo lo que estaba yo tratando. Pues todos crecemos y estamos tratando de buscar cómo crecernos si hay momentos de inseguridad. Usted en una ocasión me invitó a leer un libro en forma conjunta. Nunca dije nada porque me sentí intimidado por el reto. Y yo creo que al final, si no sobreponemos todo este tipo de limitaciones propias, no vamos a crecer. Ahí estás, Luna, dime qué piensas. Pues pienso que no es tanto el ego, sino la falta de empatía.
y también pues la necesidad de las víctimas, que te digo que se oye feo, pero pues así nos llaman, la necesidad de las víctimas de tener a alguien que las dirija o que las asesore, porque pues nadie nace sabiendo ser víctima y saber a dónde ir. Y pues de esta situación se aprovechan algunos que se dicen llamar líderes o voceros, y pues en este caso se aprovechan de las víctimas. Deberíamos de dejar de buscar líderes y pues si no sabes a dónde ir, si no sabes qué hacer, si no sabes hacer un escrito, pues acercarte a personas que sí lo sepan hacer y aprender para no tener necesidad de que alguien te maneje a su antojo. Más bien te digo que no es ego, sino falta de empatía, y también la falta de que pues la gente vaya creciendo, vaya aprendiendo y sepa hacer las cosas sin necesidad de que alguien las haga por uno. Estás diciendo, más que nada, Luna, conforme yo entiendo, me puede rectificar, tratar de empezar a aprender o limitar la dependencia en otro y empezar a aprender para ser autosuficientes en lo que vamos aprendiendo cosas, no siempre tratar de buscar no tener una dependencia, es lo que estás diciendo más que nada. Sí. Bueno, Ayala, pues nos conocemos, hemos platicado bastante. ¿Qué fondo le das a esto? Ya no la echando, May. Ando trabajando ya, pero rapidito. Creo que lo que dice Luna tiene razón, nada más que ahora sí como quien dice, nadie nace estudiado, ¿verdad? Digo, las víctimas, como le pasó a ella y como le va a pasar a tantas gentes, no estaban preparados para este tipo de confrontaciones a las cuales se tuvieron que enfrentar, y pues definitivamente tiene la razón. La gente se tiene que preparar, aún siendo víctima se tiene que preparar, no puede esperar que alguien más venga y le solucione los problemas, ¿no? Porque entonces se está armando una dependencia, y la dependencia pues no es muy buena que digamos, ¿no? Sí, se deben de, no sé, juntar con colectivos, con gente que ya tengan experiencia en eso, pero cuando el colectivo te falla, cuando las personas te fallan, pues no te queda más que a ti, ¿no? Empezar tu lucha, tu causa y aprender, ¿no? Digo, ya son víctimas del Estado, víctimas de violencia, víctimas de diferentes cosas que les han pasado, de desapariciones, pueden ser familiares de gente que mataron. Digo, Carolina, la compañera pues que vive conmigo, mi compañera pues, ella pues está bien metida con lo de los feminicidios, y está también con las señoras que están marchando y que están protestando por los feminicidios de sus hijas, y a todas las han sido víctimas de los mismos colectivos, han sido víctimas de las mismas personas que empezaron a organizar. ¿Por qué? Porque quieren sacar ventaja. Entonces ellas solas, las que ya se independizaron, están trabajando por ellas porque no les queda de otra, ¿no? O sea, ellas siguen exigiendo justicia por sus hijas, quieren que aparezcan, muchas están desaparecidas, muchas están ya muertas, pero ellas siguen luchando porque quieren justicia. Pero dentro de las mismas causas hay esta tendencia a abusar de los demás. Entonces es algo que también se tiene que ver, algo que se tiene que palpar y que se tiene que remediar. Porque si tú ya eres víctima de una cosa, de una situación... Ya se nos cayó. ¿Qué pasó? Oh, se perdió conexión. Las relaciones de dependencia sí las hemos visto nosotros de distintos ángulos. Y siempre la gente busca a alguien que lo salve, y el líder busca a alguien a quien salvar. Y en eso se crea una relación de dependencia en donde ambos realmente no crece la conciencia. Porque el líder, yo creo un líder, en una expresión sana del líder, es el que ayuda a los demás a superarlo, a sobrepasarlo, para que deje un legado más allá de su propia vida. Y como que eso no se logra. Se le gana a la gente el ego, el sobreponer, el pensarse arriba de los demás, y ya se hace una relación insana entre la gente que necesita un líder
y se hace una dependencia en donde en alguna forma no hay crecimiento o se sacrifica el crecimiento. ¿Por ese rumbo ibas, Ayala, antes de que se nos cayera la llamada? Sí, sí, por eso, pues que hemos hablado ustedes ya anteriormente, ¿no? Que ya hemos tratado de que, pues es que usted por su lado lo ha visto, yo por el mío, y aparte pues se van enterando de las cosas que están pasando con los colectivos, con los grupos, los diferentes grupos que hay, ¿no? Digo, nadie es perfecto, porque hay que ser honestos, nadie es perfecto, pero pues no podemos victimizar a las víctimas todavía más, ¿no? Uh-huh. No Y debemos la gente misma, hacerlo. como lo dije, tiene que aprender. No hay de otra. Luna lo dijo, o sea, se va aprendiendo en el camino, conforme va avanzando, se va aprendiendo, ¿no? Te vas decepcionando de cosas, pero eso te tiene que hacer más fuerte, no te tiene que debilitar. Digo, ella lo ha logrado. Digo, para mí, yo admiro mucho a la compañera porque ella fue víctima fuerte de violencia por parte del Estado, por parte de los medios de comunicación. O sea, es... Ya se nos cayó otra vez la llamada de este camarada. Bueno, Ayala está trabajando y tal vez nos escuche. Si se reconecta, pues que dé sus últimas recomendaciones en el sentido de su trabajo. Pero mientras, Laura, María, pues has estado escuchando todo esto. ¿Qué piensas? ¿Qué has visto tú en relación a los líderes o a esto? ¿Qué piensas, Laura? ¿Laura? Laura está por ahí. Bueno, vamos a ver si Laura... pues, ¿qué piensa, maestro, de estas dependencias? Aquí está ya Laura. Laura, dinos. Sí, pues me parece que es una lastimosa realidad esto que refieren, ¿no? Siempre cuando nos insertamos en la lucha, en la organización a raíz de lo que nos pasa, pues somos personas que no comprendemos siquiera qué es lo que pasó, ¿no? Ni siquiera comprendemos las circunstancias que nos llevan a esto, ¿no? Porque el impacto psicosocial pues es muy grande. Es sumamente complicado, y lo digo desde mi persona, desde lo que hemos vivido como familiares, como organización. Es muy complicado la organización entre víctimas. Primero, porque a diferencia de las organizaciones políticas, tienen una meta, tienen un fin común, ¿no? De alguna manera, pero están enteros, digámoslo así. Y nosotros, como organización, como familiares, como víctimas, llegamos desde el dolor, desde la confusión, desde no me importa nada, solo quiero a mi familiar. Desde no me interesa saber cómo exigir, ni saber generar estrategias, no me interesa nada, solo quiero a mi familiar. Y esas actitudes que son muy válidas dentro de estos procesos organizativos, porque somos familiares que venimos desde el dolor, pues sí, también son legítimas, pero eso genera muchos problemas al interior e imposibilita en muchas ocasiones la organización. Que frente a los que luego tenemos mucho más tiempo, vamos comprendiendo un poco más, pues sí, pero hay muchos otros familiares que al no querer entrar como a estos procesos también de formación, pues prefieren tomar también otros caminos más fáciles, ¿no? Que es como estas cooptaciones desde el Estado o dejarse manipular simplemente por el Estado, y entonces abandonan la lucha y entonces nunca se llega a comprender realmente el trasfondo de todo este proceso. Y es muy complicado, muy, muy complicado. Yo siempre lo digo, que no es lo mismo, de verdad no es lo mismo, porque como mujeres que nunca en la vida estuvieron en espacios públicos, que siempre se dedicaron al hogar, que pues que no estudiaron porque las condiciones no lo permitían o cosas así. Entonces, como estas, al insertarse a estos procesos de lucha, de búsqueda, de exigencia, híjole, complica, no quiero decir que sea imposible,
pero sí quiero decir que es muy complicado porque muchas veces esas mujeres, esos hombres que estaban en casa, ¿no? Y que nunca se imaginaron, pues salen, pero no les interesa esa formación o comprender otra cosa más que la exigencia, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que todos queremos, todos los familiares queremos en un primer momento, pero sí es importante comprender lo que hay detrás de estas apariciones para poder saber qué es lo que Laura, pasa y entonces cómo vamos. Trato de no interrumpir principalmente en este tipo de momentos, pero es bien difícil romper con un parámetro, es bien difícil romper con algo que ya es establecido en nuestra mente y socialmente nos ha domesticado, nos ha socializado, nos ha hecho funcionar de tal o cual manera y se nos ha impedido el cuestionamiento, desde todas formas. Entonces, pero cuando el poder de la negatividad es lo que nos hace avanzar, cuando hay una cosa contraria a lo establecido, lo que nos hace empezar a cuestionar cosas más a fondo. Y lo que no esperaba mucha gente empieza a suceder porque empieza a ver algo que estaba ahí, una realidad que siempre habían ignorado y que el sistema se encargó de educarlas, de condicionarlas, de domesticarlas para que no lo vieran. No sé. Sí, sí. Y son procesos totalmente difíciles, como ustedes como víctimas están pasando. Yo por mi curiosidad, tal vez porque en alguna forma crecía y como pude, mis padres se separaron y ahí anduve a la deriva. Entonces eso me hizo cuestionar cosas, ¿no? El porqué de algo. Y tal vez yo traía esa curiosidad. Y en ocasiones me han pasado sustos en donde yo creo que mi vida ha estado en peligro y te hace cuestionar más a fondo los porqués. ¿Qué piensas de eso? ¿O cómo llevar a cabo ese proceso allá donde están ustedes con las víctimas para que esto lleve una cosa más a fondo, Sí, que no sea una condición superficial, sino que hay un cambio ya de calidad, pero desde el individuo mismo para que se tenga una expresión social en el ambiente político que está todo torcido, ¿no? ¿Qué piensas? Claro. Sí, creo que efectivamente, como usted lo dice, maestro, tiene que ver el hecho, por ejemplo, en nuestro caso, hablo desde nuestro caso, ¿no? No quiero decir que todos los procesos sean iguales, pero al menos en nosotros, pues también nosotros ignorábamos muchas cosas, ignorábamos todo esto que ahora pasa y que nos pasó, hasta que nos pasó. Fue justo cuando empezamos a ver, a preguntarnos por qué, para qué, cómo, ¿no? Uh-huh. Y es que empezó como todo este proceso de politización y de exigencia, pero muchos familiares, y no les culpo, vamos, son procesos diferentes, son en contextos diferentes, donde no les interesa justo comprender eso, solo quieren, solo exigen, pero no les interesa formarse, vamos. Y en ocasiones, Laura, no siendo contrario, pero en ocasiones por este mismo proceso de domesticación, por este mismo proceso de aceptación, la gente toma el fácil camino de aceptar algo y ya no cuestionar, porque es muy doloroso seguir caminando con esto y prefieres una compensación que seguir con un cuestionamiento y que inclusive te puede llegar a que tú seas el siguiente sacrificado. No se puede culpar a la gente de eso, ¿no? Pero si no llegamos a hacer ese cuestionamiento, esto continúa eternamente. Así es. Sí, en efecto, muchas veces la gente lo hace por incluso una cuestión, suena feo, pero hasta por una cuestión de comodidad y también de seguridad. El hecho de que sepas pero no hagas, eso te mantiene seguro. Y te hace cómplice hasta cierto punto también. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Pero vamos, ese es nuestro compromiso. Una vez que, por eso también mucha gente prefiere ignorar, porque conocer implica hacer. Y no conocer o hacer como que no sabes, pues eso implica que no tengas que hacer nada. Entonces, la gente muchas veces por eso prefiere ignorar, por no hacer y no ponerse en peligro. Te quita la responsabilidad propia que no quieres adquirir, ¿no? Así es, exacto. Esa es la corresponsabilidad social que como individuos tenemos, ¿no? De si sabemos, tenemos que actuar, porque entonces si no perpetuamos la impunidad, perpetuamos la existencia de este sistema avasallante,
que nos mantiene en esa situación de vulnerabilidad, de crisis, de pobreza, de desigualdad, ¿no? Entonces creo que ahí radica nuestra Estamos ahorita ya entrando a los albores en donde empezamos a tener cuidado con la llamada para tratar de no cortar la esencia de esto, no tener que eliminar, porque nos duele a veces por lo que se está tratando y que le damos mucha importancia. Nos quedan unos minutos. Luna, pues tú que también has pasado de estar de una madre de hogar con tus hijas y batallando por comer y lo que sea, entraste a este ámbito donde pues desafortunadamente te exhibieron públicamente, te desnudaron en forma violenta, en una muchedumbre, todo esto que pasaste que te hizo llevar estos cuestionamientos, en donde de un modo o de otro has logrado cambiar unas leyes que protejan, aunque sea en forma mínima, a víctimas. ¿Qué piensas de todo esto? De tu propia enseñanza, de tu propio proceso. De mi proceso. Lo importante es no quedarte callado, no decir, ay, no, pues es normal. Hasta cierta forma, yo cuando empecé a protestar, yo pensaba que lo normal era que los polis te golpearan, te dejaran tirado y ya te ibas a tu casa. Para mí era normal que te pusieran acusaciones falsas. Era lo normal aquí en México. Pero me di cuenta que yo podía cambiar eso. Y de hecho, pues no era normal. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo ellos violaciones a derechos humanos, aparte de cometer delitos, de fabricar casos. Y pues me armé de valor y dije que por mi caso y por el de las personas que conozco, pues iba a luchar para que hubiera verdad. ¿Por qué? Porque pues no es normal que te golpeen, no es normal que te dejen tirado inconsciente como Hanspa, no es normal que te tengan 4 años preso como lo tuvieron a él, que afortunadamente se logró la ley de amnistía y salió inocente, salió sin cargos, salió sin antecedentes. Varios de que estaban detenidos pues salieron de esta forma, pero fue gracias a una lucha que dimos quienes fuimos víctimas de lo mismo que ellos. Yo es lo que les aconsejo, que no se queden callados. No sé cuántos años nos tardemos, porque pues, hoy en día estoy luchando en contra de la impunidad de los polis que mintieron en mi caso, de los polis que mintieron en el caso de Hanspa y en el de los detenidos. Pues ese es el principal consejo, no quedarte callado. Si algo no te gusta, si no estás de acuerdo con algo, luchar por cambiar. ¿Por qué? Porque nadie te puede imponer, ni mediante tortura, ni mediante nada te puede imponer. Aparte que pues tú tienes derechos y los tienes que defender. No es normal lo que está pasando, lo que estaba pasando en ese tiempo, que era peor que hoy en día. Y pues, como dice Laura, se perpetúa la impunidad y eso no está nada bien. Eso de que borrón y cuenta nueva, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no sabes a quién tienes que perdonar, no sabes por qué le tienes que perdonar, por qué mintieron, por qué desaparecieron a tu familia, por qué todo eso lo tienes que saber. Y no se puede perdonar así de la nada. ¿Por qué? Porque ahí se está perpetuando la impunidad. Bueno, en el coloquio mexicano estás diciendo ni madres, no tienen que confrontar su responsabilidad, ¿no? Laura, pues abran los teléfonos, que nos quedan unos minutos y quisiéramos ya empezar a buscar la forma de cerrar esta conversación por las limitaciones del tiempo. Pues maestro, en forma precisa y al tiempo, porque nos está corriendo el reloj. Que la vida es muy complicada. Se nota en esta breve conversación que hemos tenido. Por ejemplo, la dependencia, decimos no a la dependencia, pero para movernos con éxito en la política implica cierta dependencia en los otros. ¿Y cuál es
¿Cuál va a ser la calidad de esa dependencia que digamos? Yo más que dependencia le decía tratar de llegar a adquirir a una responsabilidad mutua. El gobierno tiene una razón de ser y su razón no es imponerse a nosotros, ni golpearnos, ni atropellarnos. Pero eso da la apertura a la dependencia. Sí. Porque es más fácil decir, no, pues aquel lo puede hacer, yo no, yo... Ese es el problema en sí. Laura, pues estamos en los últimos, dinos, ¿qué piensas en forma un poquito más concreta por la carrera del tiempo? ¿Laura? ¿O se nos fue Laura? La gente comprendamos que todo es político en esta vida, ¿no? Incluso como decimos las feministas, lo personal es político. Que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Para abrir esos espacios políticos, pero para generar conciencia, para generar crítica, para generar organización, hasta derribar a este sistema que de alguna manera es el que nos oprime, ¿no? O más bien no de alguna manera es el que nos oprime, que solamente organizados pues podremos cambiar algo y pues que entendamos que el Estado pues no es nuestro amigo, no es nuestro aliado, desgraciadamente, porque en México no tenemos un cambio de régimen, sino un cambio de gobierno, con la misma corrupción, con la misma violencia, ¿no? Y con sus mismos proyectos de muerte, que solo vulneran a las poblaciones indígenas, a nosotros como seres humanos. Entonces, pues, que seguiremos hasta... Yo quisiera poner otro énfasis en lo que tú estás diciendo, no necesariamente contrario, tal vez complementario, pero es fácil culpar al Estado de todo, pero hay una responsabilidad social que tenemos nosotros como ciudadanos y hemos sido permisibles y nos hemos quedado callados de muchas formas. Y el Estado es una relación mutua entre la población y ellos, y nosotros les hemos dado mucha rienda y ahora no sabemos cómo restringirlos porque nosotros hemos sido cómplices de esta decadencia. Nos quedan cualquier tipo de minutos, ya estamos a lo que no queremos editar. Últimas declaraciones, lo que quisieras decir, conclusiones o lo que tú lo consideres prudente, Laura. En minutos, un minuto si puedes o un poquito más, pero que esté limitado, dime. Sí, pues que la población sea un poco más sensible, ¿no? Ante todas estas causas sociales que perseguimos, que son tan legítimas, ¿no? Que realmente lastiman y nos están lastimando a cientos y miles de familiares, de víctimas de todas las violaciones graves a derechos humanos que existen en México. Y bueno, que en algo podamos contar con ese apoyo, con esa empatía, ¿no? Para que nunca le vuelva a suceder a nadie más. En pocos, casi segundos, Luna. Pues que pedirle a la gente que denuncie, porque en México no hay cultura de denunciar. Cada quien se queda con sus violaciones, con sus golpes, con sus que le cometen delitos. Denunciar y exhibir lo que nos pasa, que todo el mundo lo sepa para que pues así ellos no caigan en lo mismo que nos hicieron a nosotros, ir contra la impunidad. Maestro García, ya segundos. Aprender de la historia y preparar un futuro distinto. Bueno, esta es la historia de las palabras y de nuevo nosotros aquí tratamos de figurar por qué pensamos como pensamos en esta conversación. Tratamos de ir más allá de la superficie en nuestro propio pensar para tratar de ver si en alguna forma logramos ver una posibilidad desde nosotros mismos y que se tenga una expresión social. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Luna. Y pues Ayala se nos tuvo que ir a trabajar. Y maestro, pues gracias. Aquí estamos. Y pues gracias a todos. Esta es la historia de las palabras. Algo. ¿Dines? Gracias. Gracias a todos. Uh-huh.